Bienvenidos a Panda Tale. Espero que disfruten escuchando la historia. Si les gusta, no olviden darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirse. Hermana, soy la hija ilegítima de mi padre. No tengo absolutamente nada, pero el príncipe heredero Arnás se ha enamorado de mí. Incluso no duda en romper su compromiso contigo y obligar a mi madre a aceptarme como la joven dama de la mansión real de Stirling. Mi madre no soportó la humillación y se arrodilló golpeándose la cabeza contra las escaleras del Palacio Fénix hasta que la sangre manó a raudales. Esa noche, hermana, te tiraste al estanque y te suicidaste. Más tarde, cuando el príncipe heredero Guillermo ascendió al trono como emperador, se quedó ciego de amor y me mató quemando viva a mi madre. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el momento en que el príncipe heredero Guillermo se arrodilló ante el emperador, suplicándole que se casara con mi hermana. La animé a que se acercara con la mayor sinceridad. Si Su Alteza el príncipe heredero Guillermo y su hermana se aman de verdad, ¿por qué su majestad no cumple sus deseos? Quiero ver si sin mí en esta vida, pueden vivir felices juntos. Les deseo a todos una grata experiencia auditiva. Un mes después de que el emperador William Nas ascendiera al trono, usó la excusa de que la princesa Catalina había perjudicado al hijo imperial y colaborado con enemigos para traicionar al país. Arrestó a más de 1000 personas de Stirling Royal Manor y las arrojó a la prisión celestial. Me torturó, me rompió los huesos, me desgarró la carne, me sacó los ojos y luego me arrojó como un trapo roto ante las puertas de la mansión real de Stirling. Ató a mi madre a una columna de bronce al rojo vivo y prendió fuego a la mansión real de Stirling. El calor se extendió por la columna de bronce quemándole la espalda. Abrí las cuencas vacías de mis ojos y vi la sangre de mi madre mezclada con lágrimas, fluyendo en dos corrientes. William me agarró del pelo. ¿Sabes por qué te dejé la lengua? Claro, para que pudieras gritar fuerte y que tu malvada madre te oyera. Quizás si gritas para complacerme, perdonaré a tu madre. Una vez le pregunté por qué me trataba así. Dijo, si no fuera por ti y tu malvada madre, ¿por qué Grace tendría que morir? Si ella mató a mi Grace, por supuesto que debo dejarla sufrir el dolor de perder a su ser más querido. Durante todos estos años, había sido paciente y cultivador. Usó nuestro matrimonio para usurpar gradualmente el poder de mi madre en la corte, todo para vengar a Grace. Pero, ¿qué tenía que ver la muerte de Grace con nosotros? Fue su propio padre, el ex emperador Marco, quien ordenó personalmente a los guardias secretos que se ocuparan de ella. Inventaron la escena de ella saltando al estanque y suicidándose, simplemente porque era hija de una concubina. Casarse con ella significaría que no podría usar el poder de la madre. Se lo había explicado, pero seguía sin creerme. William, como un espíritu maligno, me clavó un cuchillo en el vientre. El dolor me destrozó la cordura al sentir el sabor metálico que se extendía por mi boca. Grito. ¿Por qué no gritas? Yo nunca gritaré. Si grito, mi madre se descorazonará. Hundió el cuchillo más profundamente, girando el mango hacia adentro. Aunque mi ropa ya estaba sucia hasta el límite, estaba manchada de sangre fresca. Mi madre me miró con los ojos a punto de estallar. Es culpa mía. Lo que quieras, solo apúntame. Deja ir a Evelyn. ¿Alguna vez perdonaste a Grace? Miró a mi madre con odio, cortándome el brazo de un golpe y luego con otro cortándome las piernas. Este ataque se debe a que abusaste de tu poder para matar a Grace. Este ataque es para ofrecer sacrificio al espíritu de Grace en el cielo. Este último ataque. William me clavó el cuchillo en el pecho. Lo levantó y arrojó mi corazón ante el rostro de mi madre. En medio del mar de fuego que se elevaba hacia el cielo, mi madre lloró hasta quedarse ronca y exhausta, con aspecto de haber enloquecido. Mientras la conciencia se desvanecía gradualmente, madre, no llores. Si hay una próxima vida, sí la hay. Cuando abrí los ojos, estaba en el Palacio del Fénix. William estaba arrodillado ante el emperador Marco y la emperatriz Victoria, con cada palabra enérgica como el acero, suplicando casarse con Grace Stirling, la hija ilegítima de mi padre, como su consorte. Todo empezó con él. Si él quería estar con Grace, yo cumpliría su destino. Quería ver cómo, sin el poder de mi madre, podría sentarse en el trono del honor supremo. De repente animé a Grace a avanzar con la mayor sinceridad. Si Su Alteza el príncipe William y su hermana se aman de verdad,
porque su majestad no cumple sus deseos? En el gran salón, innumerables sonidos de inhalaciones agudas resonaron en mis oídos. Incluso el príncipe William, arrodillado en el suelo, me miró conmocionado. «Evelyn, ¿estás loca?» William habló, pero se detuvo de repente. Lo miré con calma y dije: «Dicen que es mejor ser patos mandarines que inmortales. Si Su Alteza, el príncipe Guillermo, ya tiene a alguien en su corazón, ¿por qué debería dividir a la fuerza el destino de otros?» Me volví hacia el emperador Marco e hice una reverencia. Este súbdito solicita humildemente a Su Majestad que emita un decreto que cancele el compromiso entre este súbdito y Su Alteza, el príncipe Guillermo. «No, hermana, ¿habla en serio?» Se oyeron dos voces a la vez. La primera fue la de Grace Sterling, llena de pánico. La segunda fue la de William, mostrando una clara alegría. Grace ignoró los intentos de William por detenerla y se arrodilló ante mí, con lágrimas en los ojos. «Le ruego humildemente, hermana, que se retracte de lo que acaba de decir. Mi hermana es la hija mayor de Sterling Royal Manor. Solo mi hermana y Su Alteza Real el príncipe William forman una pareja perfecta. Que Su Alteza sienta algo por Grace es una bendición para ella, pero Grace conoce su humilde condición y no se atrevería a robarle el compromiso a su hermana. Grace siempre había parecido débil y lastimosa, pero ahora, con sus ojos llenos de lágrimas, parecía aún más conmovedora y a la vez fuerte. En mi vida anterior, no había interactuado mucho con ella, pero sabía que no era tan simple como aparentaba. Este gesto de retroceder un paso para avanzar dos hizo que William la ayudara a levantarse sin dudarlo, con la mirada llena de emoción y dolor. Ahora mismo, por muy humilde que sea su posición, ella y Evelyn son hijas de la familia Sterling. No hay razón para que ella sufra afuera mientras tú vives cómodamente en la mansión con el título de hija mayor. La expresión del emperador Marco demostró claramente que comprendía el significado profundo cuando propuse cancelar el compromiso. Sin embargo, Guillermo, cegado por la belleza, perdió la razón. Inmediatamente se inclinó 3 veces, suplicándole al emperador: «Solicito humildemente a mi padre que nos permita traer a Grace de vuelta a la familia Sterling para reconocer su ascendencia. En mi vida anterior, cuando William exigió romper nuestro compromiso, no acepté». La emperatriz Victoria, compadecida por su hijo, solicitó personalmente el decreto. Esta vida la propuse proactivamente y quien se arrodilló y suplicó fue el propio William. El emperador Marco tomó el cetro de jade y sin decir palabra, golpeó directamente la cabeza de William. «Veo que estás realmente hechizado por la belleza y has perdido la cabeza». El pesado cetro de jade descendió y la sangre manó profusamente por su frente. Al ver sufrir a su hijo, la emperatriz Victoria, presa del pánico y la furia, ordenó apresuradamente que llamaran al médico imperial. «Su Majestad, solo tenemos un hijo, el príncipe Guillermo. Desde niño el príncipe William ha sido comprensivo y nunca ha pedido nada. Ahora su único deseo es casarse con la persona que ama. ¿Han olvidado cómo superamos tantas dificultades para estar juntos? Si Su Majestad no está de acuerdo, este súbdito se quitará la corona de Fénix y se arrodillará aquí sin levantarse». El emperador Marco llevaba 18 años en el trono. Conoció a la emperatriz Victoria cuando aún era príncipe heredero durante un viaje al Valle del Río. Era una simple chica que lavaba ropa. Los dos se enamoraron a primera vista y al regresar, él se casó inmediatamente con ella como princesa heredera. Tras 2 años de matrimonio, el emperador Marco se había dedicado por completo a ella, sin tener nunca otras consortes, convirtiéndose en una historia que se ha transmitido de generación en generación. Pero precisamente porque la emperatriz Victoria solo tuvo un hijo, Guillermo, lo valoraba más que a nada. Con la protección de la emperatriz desde su infancia, Guillermo se había vuelto arrogante y dominante. Confiando en su condición de príncipe heredero y con el apoyo de la emperatriz Victoria para reparar las consecuencias, oprimió con frecuencia a la gente común, golpeó a otros y causó problemas. No había maldad que no se atreviera a cometer. Sin embargo, frente a mi madre y a mí, era tan dócil como un conejito. Una vez pensé que su trato diferente hacia nosotros en comparación con los forasteros se debía a que respetaba a mi madre como la noble princesa Catalina del Imperio de Avalón, quien una vez usó su propio cuerpo para bloquear flechas del emperador Marco. El emperador me designó personalmente como la princesa heredera, su futura heredera. Pensé que su obediencia era por respeto a nosotros.
Pero solo cuando morí comprendí que esa obediencia era pura farsa. Odiaba a mi madre con todas sus fuerzas. Cada vez que mi madre conseguía méritos en la corte, la emperatriz Victoria parecía más inútil ante el mundo. Cada vez que me elogiaban, resaltaba aún más su incompetencia. Grace era la única persona que realmente le importaba. No quería vivir toda su vida a la sombra de mi madre y de mí. Así que por primera vez desafió la voluntad del emperador Marco. Sin embargo, después de casarme con él, mi madre y yo lo ayudamos con todo nuestro corazón, trabajando arduamente en la corte por él, sin traicionarlo ni hacerle daño jamás. Sin embargo, al final, me encontré en una situación de destrucción familiar. Era un lobo de ojos blancos que jamás podría ser domesticado. Mientras aún sangraba, mi madre rechazó fríamente su petición. Padre se arrodilló en el suelo, prometiendo darles al emperador Marco y a la emperatriz Victoria una explicación satisfactoria. Entonces, sin dudarlo, sacó a Grace, quien aún se resistía a irse con nosotros. Es todo culpa mía. Todo es culpa mía. Es culpa mía por dejar que Grace se expusiera a la luz del sol, lo que provocó que el príncipe heredero William se enamorara de ella. Si no te satisface, haré que alguien compre una casa afuera para que la mantenga allí. Mamá giró la cabeza y sin dudarlo, le dio una fuerte bofetada a papá. Su ira se transformó en un dolor indisimulable. Henry Sterling, ¿aún recuerdas lo que me dijiste en nuestra noche de bodas? Cuando Sterling Royal Manor decayó, mamá se casó contigo. En nuestra noche de bodas, le prometiste a mamá que serías fiel toda la vida, que tenerla sola sería suficiente para esta vida. Pero solo 3 años después de casarnos, la traicionaste y mantuviste a tu hijo en secreto con tu amor de la infancia durante 15 años. Es mi culpa, pero Grace es inocente. Grace lo siguió con lágrimas cayendo gota a gota sobre el suelo de piedra verde. Se le atragantó, princesa, por favor, perdona a mi padre. Mientras lo perdones, Grace está dispuesta a irse para siempre y no volver a aparecer ante ti. Tras decir esto, se volvió hacia mí, princesa Evelyn. Nunca más volveré a competir contigo por el príncipe heredero William. Te lo ruego por el bien de nuestros 18 años como padre e hija, por favor, ayúdame. Parecía que estas palabras demostrarían su sumisión y sinceridad, pero sus tácticas para sembrar la discordia fueron realmente torpes. Rápidamente ayudé a mi madre a subir al carruaje antes de que se enojara. En el carruaje mi madre estaba tan enojada que no dejaba de golpear la mesa, con un sonido que resonaba sin cesar. Incluso tú quieres hablar por tu padre. ¿Crees que el príncipe heredero William realmente merece convertirse en el futuro hijo del cielo? Mi madre pareció aturdida un buen rato y luego preguntó con frialdad, ¿qué tiene eso que ver con la traición de nuestro padre y nuestra hija? Negué con la cabeza y le conté a mi madre lo que había sucedido en mi vida anterior, cómo murió Grace, lo que William le hizo, cómo me trató y cómo mató a mi madre ante mis ojos. Mi madre permaneció atónita un buen rato sin decir nada. Tras un silencio, dijo temblorosa, Evelyn, has sufrido mucho, es culpa de mi madre por no haberte protegido en tu vida anterior. Sonreí suavemente sintiendo una punzada en la nariz. Mi madre hizo todo lo posible. Fui yo quien no fue lo suficientemente cuidadoso, quien no vio a través de su corazón. El asunto entre Grace y William fue arreglado por papá tras bambalinas. Eso es suficiente para demostrar que ha tenido malas intenciones hacia ti durante mucho tiempo. Si ya son lobos con piel de oveja, ¿por qué no dejar que Grace se convierta en el cuchillo que los apuñala? Mamá declaró que había renunciado por completo a papá y decidió dejarme a mí la administración de la casa. Papá no se atrevió a objetar sus palabras, solo me detuvo en silencio después de cenar. Evelyn, papá siempre ha sabido que eres una niña sensata. Grace es gentil y sencilla, sin mucha astucia. No te preocupes, no competirá contigo por nada. Cuando se case, papá estará en paz. Después de 100 años, todo en Sterling Royal Manor será tuyo. Reí fríamente en mi corazón. Si ella era realmente como mi padre la describió, ¿cómo pudo convencerlo con entusiasmo para que ascendiera a la corona del príncipe Guillermo? Pero siendo palabras de mi padre, ¿cómo podría una hija como yo no venir a jugar? Esa noche ordené que alguien preparara un pequeño patio para Grace. El patio estaba más alejado de donde vivía.
Originalmente se usaba para guardar tesoros raros, así que lo habían renovado para que fuera extremadamente espléndido y magnífico. Grace, ¿por qué no le das las gracias rápidamente a tu hermana? Mi padre rara vez elogiaba a Grace. Grace me hizo una suave reverencia, con las pestañas apenas entrecerradas para ocultar la codicia y los celos en sus ojos. Grace, gracias, hermana, por tu generosa aceptación. Cuando papá encuentre un lugar adecuado, me mudaré de inmediato y no molestaré más a mi hermana. Papá ensombreció su rostro al instante. ¿Qué dices? Evelyn es tu hermana. ¿Cómo puedes usar la palabra molestar? Claramente las dos estaban actuando, esperando a que les pidiera que la dejaran quedarse. En mi vida anterior, fui compasiva pensando que los niños no deberían sufrir por los errores de sus padres, pero la premisa de que los niños no deberían sufrir es que tampoco se les deben dar beneficios. Papá la trajo aquí para provocarme delante de mí, así que, ¿cómo iba a perdonarla? Nunca perdonaría a nadie. Suavicé la voz, mamá no está de buen humor hoy, espero que papá vaya a consolarla. Déjame los arreglos. Papá debería ir primero con mamá. A papá le resultó incómodo decir más, así que solo le dio unas pocas instrucciones a Grace antes de irse a regañadientes. Yo también me fui, pero varias de mis niñeras se quedaron. Mientras las niñeras preparaban la ropa de cama, no paraban de exclamar, Dios mío. Esta es la ropa de cama de brocado de nubes que su majestad trajo miles de kilómetros desde el reino de Ancia para entregársela a la princesa Evelyn, cuando alcanzara la mayoría de edad. Si dañamos accidentalmente este regalo imperial, me temo que Lord Henry será castigado inevitablemente ante su majestad, al preparar agua caliente para lavar. Las niñeras volvieron a exclamar, Dios mío. Esta tina de madera está hecha de sándalo milenario, de un valor incalculable. Ese año Su Alteza el Príncipe Heredero William fue personalmente a River Valley para inspeccionar el desastre de la inundación. Incluso recolectando en toda la región, solo pudieron conseguir esta pieza de madera preciosa. A su regreso se la regaló de inmediato a nuestra princesa Evelyn. Nuestra princesa se resistía a usarlo, así que ha permanecido allí hasta ahora. Al quemar incienso, las niñeras continuaron. Este incienso fue elaborado por un reconocido maestro artesano, famoso en todo el país. El maestro Gabriel lo hizo especialmente para la princesa Evelyn cuando nació. Oí que después de eso, el maestro Gabriel declaró que nunca volvería a fabricar incienso. Ni hablar de que este pequeño trozo de incienso podría valer la fortuna de toda una familia. Así que la ropa de cama de brocado fue reemplazada por colchas de algodón comunes, la bañera de madera por una de bambú y el preciado incienso por el más barato de hojas de bambú. Cuando todo terminó, las niñeras se reunieron y cuchichearon. Escuché que por culpa de una mujer, Su Alteza el Príncipe Heredero Guillermo recibió un golpe en la cabeza por parte de su majestad, y ahora se encuentra bajo arresto domiciliario. Actualmente Su Majestad la Emperatriz Victoria se ha quitado la corona de Fénix y está arrodillada ante el estudio imperial, implorando a Su Majestad su perdón. Realmente no sé qué clase de mujer encantadora hizo que el príncipe heredero William abandonara a nuestra maravillosa princesa Evelyn e incluso provocó una ruptura con Su Majestad. Si supiera quién fue, sin duda le arañaría la cara. Basta, basta, no digan nada más. Los asuntos de la familia real no deben discutirse a la ligera. Tengan cuidado, o perderán la vida como si fuera un juego. El rostro de Grace palideció. El peine de madera de durazno que tenía en la mano estaba tan apretado que se quebró en pequeñas arrugas. Sin embargo, forzó una sonrisa forzada. Las niñeras han trabajado mucho. ¿Por qué no van a descansar primero? Si hay algo, las llamaré. Las niñeras respondieron al unísono que sí y cerraron la puerta al salir. Oí que cuando se fueron, la expresión de Grace era realmente espectacular. Sonreí con desdén. Esto era solo el principio. Las niñeras atendían a Grace con atención todos los días, pero siempre sin darse cuenta, sacaban a relucir lo que sucedía en el Palacio Imperial. Grace había estado tan preocupada por William estos últimos días que no tenía apetito y estaba deprimida todo el día. William llevaba 7 días en huelga de hambre. La emperatriz Victoria lloró día y noche, lo que provocó que el asunto se extendiera por toda la corte y el harén. Un príncipe heredero que en realidad sembraba el caos en una mujer, inquietó a toda la corte.
Realmente hizo que la gente sacudiera la cabeza y suspirara. Varios ministros habían presentado memoriales criticando duramente a Guillermo, exigiendo al emperador Marco castigar severamente al príncipe heredero. Sin embargo, el emperador, que valoraba las relaciones, enfrentó las lágrimas de la emperatriz Victoria en los últimos días, y los repetidos desmayos de Guillermo finalmente le ablandaron el corazón. Emitió un decreto ordenando a mi padre adoptar oficialmente a Grace e inscribirla formalmente en el registro familiar. Calculando el tiempo, el día en que el emperador Marcus decretó la muerte de Grace estaba cerca. Lideré la señal de la madre y traje a casi 100 guardias secretos, con unas 50 personas dispuestas en secreto alrededor de Grace, turnándose para protegerla las 24 horas del día sin descanso. El resto estaba disperso por el río donde Grace se había ahogado, según los recuerdos de mi vida anterior. Sin embargo, curiosamente, aunque William había sido liberado de su arresto domiciliario y el emperador Marco había emitido un decreto que inscribía el nombre de Grace en el registro familiar, aún no había actuado contra ella. ¿Podría ser que mis acciones fueran demasiado obvias, haciendo que el emperador sospechara de mis motivos? En el día indicado, llegué a la mansión de la princesa Catalina con el pretexto de llevar los libros de cuentas de mi madre, sin alarmar a nadie. Además, la guardia secreta de mi madre estaba a la altura de la guardia imperial del emperador Marco. No importaba cuántas personas desplegara para proteger a Grace, sin duda no habría rastros. Debía haber pasado algo por alto. Medio mes después, la emperatriz Victoria llevó a William a buscar a su madre para jugar una partida de ajedrez. Pero ¿cómo podía la emperatriz, que venía de una familia de lavanderas, saber jugar al ajedrez? Era solo una excusa para llevar a William a ver a Grace. En cuanto llegaron a la mansión real, William no pudo contenerse y nos dejó atrás para correr directo a Grace. La emperatriz Victoria se tapó la boca con la mano, con el rostro lleno de amor maternal. Ese niño no entiende ni la mitad de lo que Evelyn entiende. Una vez que tiene esposa, olvida a su madre. En ese momento el emperador Marco aún no había aceptado mi divorcio de Guillermo. Mi título de futura princesa heredera se mantuvo, pero la emperatriz Victoria se atrevió a llamar a Grace su nuera delante de mi madre y de mí. Esto fue claramente un insulto para nosotras. Esa Grace es hermosa y dulce, realmente perfecta para nuestro príncipe William. ¿Para qué necesita una mujer ser tan fuerte? Administrar el negocio familiar es tarea de hombres. Las mujeres deberían quedarse en casa y dedicarse bien a ayudar a sus maridos y educar a sus hijos. ¿No lo crees, hermana imperial? De repente se me encogió el corazón. Su madre era la noble princesa Catalina del Imperio de Avalon. Cuando el exemperador Marco aún vivía, lo acompañó al campo de batalla para aniquilar enemigos. Tras el fallecimiento del exemperador, mantuvo una posición firme en la corte. Odiaba sobre todo oír que otros le decían cómo debían ser las mujeres o los hombres. Si alguien se atreviera a sermonearla sobre cómo ser mujer, incluso el emperador Marco sería refutado por ella hasta el cansancio. Enseguida comprendí que la emperatriz Victoria provocaba deliberadamente a madre, con la esperanza de que se enfadara y tomara represalias. Pero no era el momento. Bajé rápidamente la mano, di un paso adelante y discretamente le sujeté la mano por la manga ocultándola. Las palabras de la emperatriz Victoria son, sin duda, muy acertadas. Evelyn recibe la instrucción con humildad. Me incliné sin mostrar el menor rastro de insatisfacción, con una voz tan suave que nadie pudo encontrarle reproche, pero sentía una oleada de agitación en mi corazón. ¿Acaso la emperatriz Victoria creía haber ganado? Mi madre me comprendía mejor que nadie. Con solo una mirada, reconoció mis pensamientos. En cuestión de segundos, la tristeza de su rostro desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa armoniosa. Se giró para invitar a la emperatriz. Hace unos días, la mansión recibió seda de río Nube. Me pregunto si la emperatriz Victoria querrá echar un vistazo. La emperatriz Victoria se obligó a mantener la sonrisa, con el rostro algo rígido. No era necesario, el palacio tiene todo tipo de seda. No nos faltan tales cosas. La emperatriz Victoria se equivoca. La seda del palacio pertenece al palacio, aunque este es mi sentir personal, y espero que la emperatriz me honre al aceptarla. Mi madre parecía estrechar cariñosamente el brazo de la emperatriz Victoria como si fueran hermanas. Antes de irse me miró. Respiré aliviada,
con la mitad de mis preocupaciones resueltas. Luego regresé apresuradamente al patio principal. El patio principal y el pequeño patio de Grace estaban muy cerca. Con solo apoyarme en la pared, podía escuchar claramente la conversación entre William y Grace. Su Alteza se ve tan presionada que a Grace le duele el corazón. Grace se odia por ser impotente e incapaz de ayudarte en nada, a diferencia de su hermana, que puede apoyarte en todo. Tonterías. ¿Cómo puedes compararte con ella? ¿No entiendes que eres el tesoro de mi corazón? ¿Qué hace su Alteza? Grace lo entiende todo. En realidad, no necesitas hacer tanto por Grace. Su estatus es bajo y no merece que sufras así. No eres digno. ¿Quién más lo es? Verte así me rompe el corazón. No puedo comer en todo el día, solo espero abrazarte pronto. Por suerte viniste hoy, así que abrázame ahora. Abrázame cuanto quieras. Espera a casarte conmigo, entonces podrás abrazarme todos los días. La dulce voz era suficiente para derretir a cualquiera que la oyera, pero yo ya no tenía la mente para preocuparme por esas cosas. Justo antes de que la emperatriz Victoria llegara aquí, mi madre me contó que mi padre le había cedido la mitad de los bienes familiares a Grace. Esto significaba que en su corazón, Grace ya era más importante que mi madre y yo juntas. Un señor real extranjero de Stirling Royal Manor, de hecho, quería reprimir a la princesa Catalina. Esto era algo que mi madre no podía aceptar en absoluto, y yo tampoco. Esa noche Grace condujo a un grupo de sirvientes al patio principal. A diferencia de su habitual aspecto débil, mostró arrogancia, de pie entre la multitud con aire triunfal. Señaló a los sirvientes que estaban detrás de ella con tono altivo. Estos sirvientes me fueron encomendados por Su Majestad la Emperatriz Victoria y Su Alteza el Príncipe Heredero Guillermo. Temiendo que causaran ruido y molestaran a la hermana, los traje aquí para disculparse con ella primero. Si realmente te molestan en el futuro, espero que la hermana sea generosa y los perdone. Después de hablar, suspiró, mirándome fijamente con franqueza. La gente de adentro es realmente diferente a la de afuera. Con solo una mirada del amo, comprenden las intenciones de su dueño. La hermana me entiende, ¿verdad? Ah, casi lo olvido. Su Majestad la Emperatriz Victoria y Su Alteza el Príncipe Heredero Guillermo parecen no haberle confiado sirvientes a la hermana. Fingió arrepentimiento y continuó provocando. Su Majestad la Emperatriz Victoria y Su Alteza el Príncipe Heredero Guillermo son seres supremos. ¿Cómo pueden asignar sirvientes a otros con tanta indiferencia? Solo quienes tienen un estatus noble reciben tal trato. Hermana, ¿lo crees? Seguí sus palabras y miré al grupo de sirvientes detrás de ella. Efectivamente eran personas que solían servir a la Emperatriz Victoria y al Príncipe Heredero William. Solo unos pocos sirvientes, pero Grace se atrevía a ser tan arrogante. Los sirvientes de la Emperatriz Victoria y Guillermo no lo hicieron porque no quisieran dármelos, sino porque mi madre no se molestó en aceptarlos. Ordené que sacaran a Grace a todos los sirvientes y las sillas, y luego con el pie, pisé con fuerza su delicada muñeca blanca a su nobleza. Grace gritó de dolor, llorando y maldiciendo. Ah, se lo diré al príncipe heredero Guillermo. Mi ánimo mejoró al instante. Usé la punta de mi zapato manchada de sangre para levantarle la barbilla, diciéndole fríamente, te ves hermosa, pero no tienes cerebro. Grace se puso de pie tambaleándose con el rostro desaliñado, retrocediendo, temblando con crueldad. Lo que quiero decir es que además de aferrarte a los hombres, ¿qué más sabes hacer? ¿Son los hombres tu cielo y tu tierra? ¿No puedes vivir sin ellos? Hasta un perro apaleado sabe ladrar un par de veces para resistirse, pero tú. ¿Acaso tus manos y pies, tus garras y colmillos son solo un adorno? Solo sabes mirar con los ojos rojos, llorar y decir que se lo dirás al príncipe heredero William. ¿Y qué después de decírselo? ¿Que me golpee, que me mate? No seas ridícula. Mi madre es la princesa Catalina del Imperio de Avalon, la única funcionaria femenina en la corte con más de 10.000 personas y su tía. Soy la hija de su tía. Si me toca por tu culpa, ¿crees que esos funcionarios lo dejarán pasar? Con solo una persona, un escupitajo bastaría para ahogarlo. O podrías pedirle que te asigne algunos sirvientes más. Pero mira a los sirvientes detrás de ti.
Te tiré al suelo y te pisé, y solo supieron arrodillarse en el suelo temblando, suplicándome piedad. ¿Por qué? Porque aunque sean sirvientes del palacio, una vez que salen del palacio imperial, siguen siendo solo sirvientes, mientras que de esta manera, yo soy el amo. ¿De qué estás tan orgulloso? ¿En qué te sientes superior? Díselo al príncipe heredero William. ¿Pero qué significa eso? Nunca he considerado la gracia como un oponente. Para mí solo mereces desprecio como cuando alguien de arriba mira a alguien de abajo. Pero hay un dicho sobre los barcos que naufragan en las cunetas. La gracia es esa cuneta. No permitiré que la tragedia de mi vida anterior se repita. Así que me humillo para que entiendas qué es la nobleza y qué es la humildad. Yo soy noble. Tú eres humilde. Grace la tomó del brazo y se marchó en silencio con aspecto abatido. Simplemente una inútil. Es verdaderamente ridículo que Guillermo y la emperatriz Victoria se sacrificaran por apoyarla. Primero solicitar un decreto para que mi padre inscribiera su nombre en el registro familiar, luego conseguir ayuda. Sobre todo el comportamiento jactancioso de la emperatriz Victoria delante de mi madre, como si la familia real acabara de celebrar algo trascendental. ¿Y qué? Mientras no haya un decreto de divorcio y la nombren princesa heredera, no puede hacerme nada. Mientras no pueda hacerme nada, la mantendré bajo mis pies y la aplastaré. ¿Pero por qué no se ha emitido aún el decreto? ¿Por qué? De repente un pensamiento cruzó mi mente haciéndome jadear al comprenderlo. Así que así es. Unos días después, la emperatriz Victoria ofreció un banquete otoñal para admirar las flores. Al principio no tenía pensado prestarle atención a Grace, pero ella me provocó deliberadamente en el tortuoso pasillo. Se empecinó en mostrarme el brazalete de jade que le había regalado la emperatriz Victoria. Este es el brazalete imperial de jade que Su Majestad la emperatriz Victoria le regaló personalmente. Oí que originalmente era un regalo para la princesa heredera el día de su boda, pero ahora me lo han regalado. Mi hermana no se enojará, ¿verdad? Mira este jade. Mira este color. Es realmente encantador. Es una pena que solo haya una pulsera. Me temo que mi hermana no tiene la fortuna de recibir uno. En mi colección de joyas, tenía una pieza de jade imperial en bruto tan alta como media persona, pero ella atesoraba este pequeño brazalete como un tesoro. Me detuve, le agarré la muñeca y puse su mano sobre mi pecho. Ella jadeó sorprendida. Ah, hermana, seguro que no piensas arrebatármelo. Yo también quisiera dárselo a la hermana, pero me lo regaló Su Majestad la emperatriz Victoria. Si la hermana lo toma, me temo que Su Majestad no estará contenta. Sonreí fugazmente y dije con dulzura, Grace, eres una auténtica tonta. Déjame darte una lección. La gente inteligente sabe cómo esconderse, mientras que la gente tonta presume. ¿Qué sentido tiene? Grace pareció aturdida por un momento, y aproveché la oportunidad para caer de espaldas, fingiendo que me había empujado al lago. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la mansión real. No la empujé, ella misma se cayó al agua. Grace se arrodilló en el suelo con su esbelto cuello al descubierto, y las lágrimas corrían por sus mejillas mientras agarraba el dobladillo de la túnica de mi padre. Pero todas las damas nobles y sirvientas presentes podían atestiguar que ella me había provocado primero y luego me había empujado al lago. Los ojos de mi madre estaban rojos de rabia mientras ordenaba a dos niñeras que sujetaran a Grace con fuerza, luego dio un paso al frente y la abofeteó con fuerza varias veces. Si mi hija no despierta, la primera persona a la que mataré y enterraré con ella serás tú. El hermoso rostro de Grace se llenó de huellas rojas y brillantes. Miró suplicante a mi padre, pero sus ojos solo reflejaban decepción. Su rostro palideció, su cuerpo se balanceaba como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Incluso podía imaginar la escena en ese momento. De no ser por el príncipe heredero William y mi padre, que la protegían, la habrían llevado al Ministerio de Justicia en lugar de estar arrodillada aquí soportando la ira y los regaños de mi madre. Esta fue la lección que le enseñé. Tenía miles de maneras de usarla para lograr mis objetivos. Porque en esta vida, ya no era como en la anterior, donde fue asesinada por la gente del emperador Marcus después de que madre desatara el caos en el Palacio del Fénix. Habían usado su muerte para incriminar a mi madre por cometer errores por un amor excesivo a su hijo.
En esta vida podría convertirla en una herramienta para reclamar todos los bienes que estaban en manos de mi padre. De no haber descubierto la estrecha relación entre mi padre y el príncipe heredero William, tal vez nunca habría adivinado la verdad tras las trágicas muertes de mi madre y mías en la vida anterior. Fue una conspiración urdida por mi padre y el propio emperador Marco. Usaron la muerte de Grace para incitar a William a casarse conmigo, en realidad para usurpar gradualmente el poder de mi madre. Cuando el poder de mi madre cayó completamente en manos del emperador Marco y Guillermo y perdimos nuestra utilidad, nos mataron. El ex emperador Marco dijo una vez que si madre fuera hombre, este mundo sin duda le pertenecería. Por esa sola frase, aunque madre nunca tuvo la intención de oponerse a la corte, el emperador Marco siempre le temió. En el lecho real, ¿cómo se podía permitir que otros durmieran tranquilos? Mi padre era la espada más leal del emperador Marco. Solo porque madre se dignó a casarse con él, rompió la hermosa relación que lo unía a la madre de Grace. Cuando la madre de Grace falleció en un parto difícil, padre estaba recorriendo lagos y disfrutando de la primavera con madre, sin siquiera llegar a verla por última vez. Odiaba a madre creyendo que si no fuera por haberlo obligado a ir de gira, la madre de Grace no habría muerto. Aunque compartían la cama, la odiaba día y noche incluso con la esperanza de matarla. Mi padre no amaba a mi madre, no me amaba a mí, y ni siquiera amaba de verdad a Grace. Solo amaba a esa dulce mujer como un loto blanco en su memoria. Tras caer al lago me lastimé el cuerpo. Era finales de otoño en la ciudad imperial, con fuertes vientos. El médico imperial me sugirió ir a Puerto Sur para recuperarme. Al principio mi padre no estuvo de acuerdo, pero con mis lágrimas y mi madre a mi lado, tuvo que ceder. Sin embargo, insistió en que quienes me cuidaran debían ser elegidos personalmente por él. Aparentemente era para mi beneficio, pero en realidad era para vigilarme en secreto. El día de mi partida, mi padre asistía al tribunal y aún no había regresado. Grace se negó rotundamente a despedirme. Mi madre me apretó la mano con fuerza, y sus ojos se fueron nublando poco a poco. Evelyn, has sufrido mucho estos últimos días. Mi madre es realmente inútil por no poder protegerte. Le sequé las lágrimas con ternura y la abracé. Mamá es la mejor madre del mundo. Evelyn tiene muchísima suerte de tener una madre así. Este viaje será corto, de medio año, largo, de 1 o 2 años. Tendré que molestar a mi madre con todo lo de la mansión. Solo recuerda lo que te dije ayer. Ya sea frente a mi padre o en el juicio, si puedes evitar enfadarte, no te enfades. Por favor, tengan paciencia y esperen a que Evelyn regrese. Este viaje no era solo para sanar, sino también para prepararse para una futura confrontación con el Hijo del Cielo. En esta dinastía, ninguna mujer había sido nombrada emperadora, simplemente porque el mundo creía que las mujeres debían permanecer en las cámaras interiores, sirviendo a las esposas y educando a los niños. Pensaban que las mujeres debían ser como oropéndolas enjauladas, con cadenas de oro en los pies. Magníficas cuando estaban felices, abrían la puerta de la jaula para dejar volar un poco al ave, pero cuando estaban tristes, cortaban la comida, golpeaban la jaula, incluso cortaban alas o la estrangulaban hasta la muerte. Incluso alguien tan noble como madre, aunque la primera funcionaria femenina en la historia de la corte, solo recibió una sentencia del ex emperador Marco. Si fueras hombre. Aún así, tenía que ser como cualquier otra mujer, obligada a casarse con alguien que no la amaba, incluso soportando la desconfianza diaria del emperador Marco y las intrigas de su propio compañero de cama, simplemente porque les había arrebatado el poder. Pero en este mundo quienes tienen talento deberían ostentar el poder. Si ellos podían sentarse en el trono del dragón, ¿por qué nosotros no? Durante los 2 años que pasé en South Harbour, evadí hábilmente la vigilancia de mi padre y me apoderé rápidamente de todos sus bienes, tanto públicos como privados. Incluso los bienes que le había dado a Grace, los destruí por completo. Al mismo tiempo acumulé grano en secreto, forjé armas y cultivé talento. Por parte de mi madre, usó el nombre de la princesa Catalina para liderar el país en el desarrollo de tierras, la expansión de los cultivos y el establecimiento de academias y escuelas. El emperador Marco entró en pánico. Cuando regresé a la capital imperial, mi madre organizó un banquete con invitados de todas partes. La emperatriz Victoria también vino a felicitarla, trayendo un decreto imperial que nombraba a Grace princesa heredera y fijaba la fecha de la boda.
El rostro de la emperatriz Victoria estaba radiante como la primavera. Evelyn, eres una buena chica que creció junto al príncipe William desde la infancia, pero es una lástima que no pudieran llegar hasta el final. Ahora también eres adulta y después de todo, el príncipe William es el príncipe heredero. Creo que lo entiendes, ¿verdad? Claro que lo entendí. Quería usar el banquete para intimidar a madre y, al mismo tiempo, mantener su buena reputación. Quería decir que su hijo era noble y yo indigno, pero no sería tan fácil. Madre no permitió que la emperatriz Victoria arruinara el banquete ni guardara rencor. En cambio, continuó sonriendo radiantemente. La emperatriz Victoria se equivoca al hablar. Evelyn y el príncipe William crecieron juntos, así que naturalmente desea su bienestar. Quienes no tienen fortuna no pueden quedarse donde la hay. Al ver al príncipe heredero Guillermo y a su amada finalmente juntos, también se alegra por ellos. La emperatriz Victoria estaba un poco desconcertada, sin entender por qué después de provocarlos hasta ese punto. Mamá seguía sonriendo y se comportaba como hermanas. Antes de irse, giró la cabeza y me miró con las cejas enarcadas, con los ojos llenos de risa burlona, como si quisiera decir, Evelyn, mamá lo hizo bien, ¿verdad? Pero solo yo sabía lo que mamá iba a decir a continuación. Los que tienen fortuna no entran, los que no la tienen, siguen detrás. Tras el banquete, la obra continuó. Esa noche Grace volvió a guiar a la multitud a mi patio principal. Ahora el emperador Marco la había designado princesa heredera, y su estatus ya no era el mismo que antes. Su residencia también había sido mejorada según su posición, con el doble de sirvientes y niñeras a su lado. Aunque mi patio principal no era tan magnífico como el suyo, era el verdadero símbolo de estatus. Sin embargo, en cuanto llegó, me exigió que me arrodillara y me marchara. Me reí, diciendo que después de 2 años sin verla, aún no había madurado. ¡Ay! Pero sí que había progresado. Le había confiscado todos sus bienes, dejándola sin un céntimo, hasta el punto de tener que vender mis pertenencias a escondidas. Una niñera a mi lado rió fríamente hablando sin rodeos, la segunda señorita es realmente demasiado engreída. Todos en las familias nobles saben que cuando nació nuestra princesa Evelyn, toda la mansión se llenó de luz roja, 24 fénix volaron sobre el tejado durante 12 horas. Está bendecida por el cielo. Su Majestad decretó especialmente que nuestra princesa Evelyn solo necesita arrodillarse ante el cielo, la tierra y sus padres biológicos. Además, nadie merece que se arrodille. Además, la segunda señorita es solo una princesa heredera que aún no ha entrado en la puerta. Grace estaba tan enfadada que se puso roja. ¿Cómo te atreves? Cuando esta princesa heredera habla, ¿es el turno de una esclava de interrumpir? Los sirvientes de la princesa Evelyn no tienen modales. La niñera me miró con agravio, pero al cruzar su mirada con la mía, tembló de inmediato y se arrodilló en el suelo, temblando mientras suplicaba, «Princesa Evelyn, perdóname la vida». El rostro de Grace se iluminó brevemente. El sirviente no entiende de decoro. La hermana les está dando una lección. No me culparás, ¿verdad? Agité la mano levemente con una sonrisa fría. Claro que no. Pero al instante siguiente 2 fuertes niñeras sujetaron a Grace y la tiraron al suelo. ¿Qué haces? Suéltame. Soy la princesa heredera. Las 2 niñeras no dijeron nada, solo le dieron una bofetada. Lado izquierdo, luego lado derecho, tan rápido que su hermoso rostro se hinchó como la cabeza de un cerdo. Sonreí levemente y avancé lentamente. Mi hermana realmente no entiende de decoro. ¿Has olvidado la lección de hace 2 años? Somos hermanas. Tenemos la misma sangre. Como tu hermana mayor, enseñarle a una hermana menor desobediente como tú también es correcto. Hice una pausa, mirando fijamente su rostro hinchado y rojo con voz suave pero llena de burla. En realidad, estas bofetadas deberían haberlas dado yo personalmente como tu hermana, pero dejaste que los sirvientes te enseñaran. Eso significa que te has puesto al mismo nivel que ellos, así que dejar que los sirvientes me representen en la enseñanza es perfectamente apropiado. Golpeé a Grace y la amenacé con que si no me obedecía, le cortaría el pelo para que no pudiera casarse. Como resultado quedó horrorizada, pálida, llorando mientras corría a buscar a William. Al día siguiente temprano por la mañana,
William se paró frente a mi patio, señalando y gritando: «Oberyn Sterling, te has pasado. Grace es mi futura esposa. ¿Te atreves a tocarla? ¿Aún tienes a ese príncipe heredero en la mirada?» Hacía 2 años que no lo veía. Sin mí en la capital imperial, se había vuelto mucho más desenfrenado. Se atrevió a usar ese tono para hablarme. ¿Lo habría olvidado? Cuando éramos jóvenes, estudiando en la época de los grandes Tudor, cada vez que intimidaba a otros jóvenes maestros, ¿quién lo acorralaba y lo golpeaba hasta casi matarlo? Sin embargo, no me sorprendió. En mi vida anterior, mi madre y yo morimos trágicamente como reyes, precisamente por su mano. Eso bastó para demostrar que su naturaleza era arrogante y cruel. Solo se mostró obediente delante de mi madre por miedo. Lo invité al patio como era debido. Pensó que le tenía miedo y de inmediato mostró desprecio, ordenándome con arrogancia que sirviera el té. Tomé la bandeja de té, serví una taza de té frío y sin dudarlo, se la eché directamente en la cabeza. «Ni siquiera has entrado y quieres controlar a mi hermana. ¿O quieres acompañarme al Palacio del Fénix para pedirme que me diga si tengo razón o no? El tío emperador Marco es el hijo del cielo, y aún le resulta inconveniente interferir en los asuntos familiares de los ministros. ¿Será que Su Alteza el príncipe heredero William es más capaz que el hijo del cielo?» Lo miré y sonreí con sorna. «Solo tú. Eres digno de que te sirva té. Tu cerebro solo tiene esa cantidad de agua. Mataría hasta a un pez y aún así quieres que te sirva». William no pudo replicar y, furioso, se fue a buscar a Grace para desahogar su ira. Inmediatamente ordené que lo ataran fuertemente, le metieran trapos en la boca y lo llevaran en una silla de manos directamente desde la puerta principal de mi patio hacia el Palacio Imperial. Ni siquiera llegó a verle la cara a Grace. Mi padre acababa de terminar la corte y vino a buscarme apresuradamente, pero para entonces la noticia de que William irrumpió en el tocador por pasión se había extendido por toda la capital imperial como Tummerbline. «Eres demasiado imprudente. El príncipe heredero William te regañó un poco por Grace. Deberías haberlo soportado un poco. ¿Por qué tuviste que causar semejante escándalo que afecta tu propia reputación?» Parpadeé con incredulidad al pensar que esas palabras salían de la boca de mi padre. Se me llenaron los ojos de lágrimas de resentimiento. «Padre, sabes perfectamente por qué castigo a mi hermana. Anoche, hace 2 años, me robó a mi prometida y me empujó al agua. Tuve que pasar 2 años recuperándome antes de sentirme un poco mejor. Sin embargo, cuando regresé, quiso echarme de mi propio patio. Ya no podía soportarlo más. Pero Grace es la futura princesa heredera. ¿Qué hará mi padre ante su majestad la emperatriz Victoria, ante todos los funcionarios civiles y militares? Desde que confisqué en secreto todos los bienes de mi padre, William ya no recibía ningún beneficio de él, y su relación también se había distanciado. De no ser por Grace, William lo habría abandonado hace mucho tiempo. En la corte, la familia de madre lo presionó abierta y secretamente. Aunque el emperador Marco se esforzó por protegerlo, muchos descuidos quedaron al descubierto. Su carrera oficial estaba pasando por dificultades. Ahora parecía haber depositado todas sus esperanzas en Grace. Al ver los problemas de Mika con William, odiaba no poder matarme en el acto. Intenté reprimir mi dolor, bajé la voz para admitir mi error y mostré mi sumisión. Solo entonces se sintió satisfecho temporalmente y se fue a buscar a Grace. Mirando su figura alejarse, calculé en silencio el día de su muerte. Era la época de la cosecha de otoño. Según los recuerdos de mi vida anterior, en medio mes, las tribus del norte asaltarían la frontera. Un mes después, sus tropas de élite atacarían directamente la línea de defensa fronteriza. El inicio oficial de la guerra entre ambos países. En mi vida anterior, el frente se estancó, el tesoro nacional se agotó, el grano y el forraje no pudieron transportarse a tiempo, la moral de los soldados decayó y las batallas se perdieron constantemente. Cuando mi padre interrogó a la corte, resultó que nadie se atrevió a asumir la responsabilidad. Cuando todos temían a la muerte, madre, con su condición de mujer, transportó personalmente grano y forraje y lideró tropas a la batalla, trayendo 100 años de paz al imperio de Avalon. Pero al final William la encarceló, acusada de dañar al hijo imperial y colaborar con enemigos para traicionar al país.
Esta vida, personalmente, pondría a William en un dilema. Tendría que elegir entre la belleza y el mundo. Desde que William llegó a mi patio, Grace había estado tranquila durante varios días. No me causó problemas ni buscó al príncipe heredero William ni a mi padre para quejarse. Hoy, mientras leía en el largo pasillo, alguien enviado por madre vino a informarme. La princesa Evelyn. La princesa Catherine acaba de recibir un trozo de piedra roja con sangre y quiere preguntarle en qué tipo de joya debería convertirse. Al mirar hacia la esquina del pasillo, vislumbré una prenda azul claro y me detuve un momento. La piedra roja con sangre era extremadamente rara. ¿De dónde provenía? Es un tributo de las regiones occidentales. Su Majestad la emperatriz Victoria mandó que alguien lo entregara, diciendo que era la disculpa del príncipe heredero Guillermo. Asentí. Perfecto. El brazalete de mi madre se rompió hace unos días. Esta piedra roja y sangrienta puede usarse para hacer un brazalete nuevo para ella. Cuando volví al libro que estaba leyendo antes, había desaparecido. Les pregunté a las doncellas del palacio, ¿vieron mi libro? Todas negaron con la cabeza al unísono. Suspiré suavemente. Bueno, si se perdió, se perdió. Solo un libro sobre el drama del fuego de la baliza de los señores feudales. Algún sirviente probablemente lo vio y lo recogió. Medio mes después, como era de esperar, la guerra era inminente. Pero madre se desplomó repentinamente en el Palacio del Fénix. Una vez acostada, no pudo levantarse durante 2 meses. Los informes de emergencia llegaban continuamente desde el frente. La situación era extremadamente crítica. El emperador Marco estaba tan preocupado que no podía dormir por las noches, y a menudo se quedaba pensando en el estudio imperial. La emperatriz Victoria venía a verme cada pocos días, preguntándome, «Evelyn, ¿es realmente tan grave el estado de tu madre?» Atendía a mi madre día y noche junto a su cama, sin tener un momento de descanso. Tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Mi madre había ido una vez a la batalla para matar enemigos, y su cuerpo presentaba antiguas heridas. Al encontrarse con los vientos otoñales, las viejas heridas se recrudecieron dolorosamente. El médico imperial dijo que necesitaba una recuperación cuidadosa. Sin 3 o 5 años, no podría recuperarse por completo. Al oír esto, el rostro de la emperatriz Victoria se llenó de tristeza mientras se retiraba, pensativa. Tras marcharse, mi madre abrió los ojos e intercambió una mirada conmigo. ¡Qué ridículo! El emperador Marco era un auténtico cobarde e hipócrita. Normalmente temía que los logros de madre abrumaran al amo, y siempre encontraba maneras de contenerla. Ahora, con los problemas fronterizos, esperaba que ella arriesgara su vida de inmediato por él. No solo eso, sino que no se atrevía a hablar directamente, temeroso de quedar mal ante los funcionarios y el pueblo. Así que envió a la emperatriz Victoria a buscar información, usándola para tantear el terreno. Quería dignidad y al mismo tiempo era cobarde, un inútil sin igual. Guillermo era aún más inútil. Al enterarse de las continuas derrotas en el frente, inmediatamente buscó congraciarse con los funcionarios civiles, temiendo que alguien que le guardaba rencor lo empujara al campo de batalla. Pero el pueblo no soportó el estancamiento de la corte. Grupos de personas se arrodillaron ante las puertas del palacio, suplicando al Hijo del Cielo que dirigiera personalmente el ejército. El emperador Marco, acorralado, usó la excusa de que el país no podía quedarse sin gobernante ni un solo día e impulsó a Guillermo. La cobardía y el miedo a la muerte del emperador, a pesar de querer mantener una buena reputación, se manifestaron sin disimulo. La emperatriz Victoria, preocupada por su hijo, se negó a comer ni beber, arrodillándose ante el palacio llorando durante 3 días y 3 noches, pero no pudo cambiar la decisión del emperador Marco. El día de la partida, la gente se agolpó a ambos lados del camino para despedirlo. En la puerta de la ciudad, Grace se arrojó a los brazos de Guillermo, llorando hasta casi no poder respirar. Su Alteza debe regresar sana y salva. William la consoló con cariño y dulzura, volveré. Grace espera mi regreso triunfal. Sin duda te coronaré con la corona de Fénix y te vestiré con ropa de boda a mi regreso. La despedida de 10 millas fue tan conmovedora que conmovió hasta las lágrimas. Solo cuando Grace se dio la vuelta para irse, ya se había puesto ropa de hombre y me había seguido en secreto.
Antes de partir, llevó un pequeño bulto y se detuvo en mi patio para presumir. Puede que a mi hermana no le importe la reputación y quiera unirse a Su Alteza el Príncipe Heredero William, pero aún así no puede competir conmigo. Su Alteza dijo que estando lejos de mí, aunque sea un solo día, no podría vivir. Ahora debo ir a buscar a Su Alteza. Esto es realmente ridículo. Incluso ahora no te olvidas de venir a mi patio a causar problemas. Pero como soy tu hermana, debería darte consejos cuando los necesites. El campamento militar no es un lugar al que las mujeres entren a la ligera. ¿Lo has pensado bien? Poder ver a la persona que amas siempre es una alegría, y Grace no es la excepción. El hermoso rostro de Grace estaba lleno de anticipación, la hermana no tenía por qué preocuparse. Su Alteza ya había hecho todos los arreglos. Al ver que no podía disuadirla, tuve la amabilidad de pedirle a alguien que trajera una armadura dorada. Pero ni siquiera se molestó en mirarla, y la arrojó directamente al suelo. Gracias, hermana, pero no hace falta. Su Alteza me protegerá por completo. Es una pena que hermana no tenga la misma fortuna que yo. Hice que alguien recogiera la armadura y la guardara. La mujer más insensata es la que ata su futuro a un hombre. Los hombres son las criaturas más volubles. Cuando aman, pueden arrancar estrellas del cielo, cuando odian, pueden desgarrar la carne y los huesos de quienes una vez juraron amar para siempre. Mienten, conspiran, son demasiado atrevidos, e incluso sus seres más cercanos pueden ser utilizados. El emperador Marco, para lidiar con madre, no dudó en usar la insensatez de la emperatriz Victoria. Mi padre, para oponerse a mi madre, estuvo dispuesto a usar a la hija de la mujer que amaba. William, para destruirme a mí y a mi madre, soportó durante años y finalmente usó el cuchillo para desmembrarme, mientras empujaba a mi madre a una muerte dolorosa en el pilar de bronce. En un momento de vida o muerte, ¿cómo podría William proteger voluntariamente a Grace de las espadas? Le había advertido innumerables veces, pero la verdad es que los buenos consejos son difíciles de aceptar para los fantasmas y los espíritus. Solo podía desear que sobreviviera y regresara con vida, para presenciar con sus propios ojos el rostro repugnante del hombre al que siempre había amado. Sin embargo, la partida de Grace esta vez trastocó por completo los planes de padre. Su intención era aprovechar la grave enfermedad de madre para usarla e infiltrarse en los harenes de las familias importantes, debilitando gradualmente su influencia. Cuando controlaba los harenes, William se apoderaba del poder de la corte y aprovechaba la oportunidad para eliminar a madre. Así, habría vengado a su amada y escapado de la sombra de madre. Pero en ese momento crucial, Grace se marchó y la condición de madre mejoró. Incluso podía levantarse de la cama y caminar. Papá estaba preocupado, pero no podía demostrarlo, solo se esforzaba por sonreír con armonía mientras tomaba el botiquín de mis manos, con los ojos llenos de preocupación. La señora debe recuperarse pronto. Todavía espero montar a caballo y hacer giras contigo. Al mirar a cualquiera, pensarían que papá era un esposo ejemplar. Pero los dedos que sostenían el cuenco de medicina estaban pálidos, revelando la inquietud en su corazón. Mamá bebió la medicina de sus manos mientras mencionaba con indiferencia los tesoros raros de mi patio. El cumpleaños de Evelyn se acerca. Imagino que su patio volverá a estar repleto de regalos. Me temo que no cabe mucho más. En 2 días, que alguien haga un inventario de todo y se mude a un lugar más grande. La expresión de mi padre se endureció por un instante. Aunque intentó ocultarlo, reveló algo. Ese patio ya es el más grande de la mansión. Si nos mudamos a otro lugar, solo podremos trasladar todo al patio principal de Evelyn. O tal vez no necesitemos cambiar. No nos molestemos. Mamá bebió la medicina con suavidad. La comisura de su boca se curvó ligeramente como si no hubiera notado nada, pero su mirada me recorrió con total diversión, como diciendo, míralo. Es de todo lo que es capaz. Ese pequeño patio tenía bastantes objetos valiosos que Grace había robado y vendido. El dinero recibido se le dio en su mayor parte a mi padre, quien lo usó todo para mantener a William. Si hiciéramos un inventario ahora, la lista y la realidad no coincidirían. Mi madre sin duda investigaría hasta el final. ¿Cómo pudo pasar esto por alto? Evelyn, ¿de verdad eres mi hija? No hay espacio en la mansión, así que tampoco hay espacio afuera.
¿No hay todavía un patio vacío en Westside Lane? ¿Por qué no mandar a alguien a limpiarlo y trasladar las cosas de Evelyn allí? Su padre protestó de inmediato, dándose cuenta de que se había equivocado. Rápidamente forzó una sonrisa. Ese lugar está lleno de gente y es complejo. Si hay gente celosa espiando, ¿qué haríamos? ¿Qué tal si le pido a alguien que excave más espacio en el patio actual y lo amplíe un poco? Pero esta excusa no bastó para convencer a mi madre. Esto no funcionará, aquello tampoco. Eres un completo inútil. Si la mansión real no puede albergarlo todo, ¿por qué no trasladarlo todo a la mansión de la princesa Catalina? Para un hombre ser llamado inútil cuando el resentimiento en su corazón se había acumulado hasta el extremo. Esa noche en el botiquín de madre, solo Dios sabe, la tierra no lo sabe, apareció una dosis extra de veneno. Mi madre vertió la medicina en el florero, con la mirada vacía observando cómo fluía. ¿De verdad quiere que me muera?, suspiré suavemente. Que las mujeres agoten su corazón por los hombres es la mayor estupidez. En mi vida anterior, morí una vez. Mi padre enfermó y fue envenenado. Mi madre montó en cólera y desató el caos en el Ministerio de Justicia, exigiendo que en menos de medio tiempo se encontrara al culpable, o iría al Palacio del Fénix a implorar justicia. El ministro de Justicia estaba tan asustado que no se atrevió a levantar la cabeza. No encontraron al culpable, pero accidentalmente descubrieron que Grace vendía tesoros a escondidas en mi patio. Luego le daba el dinero a su padre para el comercio ilegal de sal y el contrabando de armas. Este fue un crimen grave que ameritaba el exterminio de 9 generaciones. Investigaciones posteriores revelaron relaciones turbias con William. Nadie pudo entenderlo. El emperador Marco solo tenía a William como hijo, y todo el imperio Avalon le pertenecería en el futuro. Entonces, ¿por qué cometería semejantes actos de traición? Pero ahora William estaba en la frontera luchando contra las tribus del norte, así que el emperador Marco solo podía encarcelar temporalmente a mi padre en la prisión celestial. Mi madre envejeció 10 años en un instante. Vestía un sencillo atuendo blanco y usó la insignia de ministra otorgada por el ex emperador Marco a cambio de la gracia imperial, solicitando al emperador Marco que perdonara la vida a su padre. El emperador accedió. La insignia de ministra simbolizaba el estatus de su madre en la corte. Era la gloria que había llevado consigo durante décadas. El día que recibimos a papá al salir de la prisión celestial, mamá llevaba el mismo atuendo que usó al conocerlo por primera vez. El tiempo vuela. En un abrir y cerrar de ojos, llevo casado contigo tantos años. 10 victorias no pueden con el tiempo. También he pasado de ser una joven a una anciana. Le puse una horquilla dorada en el moño. Mirando a través del espejo de bronce las arrugas en las comisuras de sus ojos. 10 victorias no pueden derrotar a una belleza. Mamá sigue tan hermosa como siempre. Sonrió y me tocó suavemente la frente. Su boquita dulce y parlanchina. Madre rió con dificultad, su humor parecía muy bueno. ¿Quién hubiera pensado que una vez fue considerada la mayor belleza del imperio de Avalon, querida como una perla por el antiguo emperador Marco? Padre fue sacado de la prisión celestial con el cabello blanco y el cuerpo lleno de heridas, sin una sola parte sana. Pero al ver a su madre, sus ojos se iluminaron con una capa de tristeza. Señora, me hicieron daño. Su madre sonrió con dulzura y asintió suavemente. Lo sé. Los ojos de papá se iluminaron al instante. ¿Me crees, verdad? Estaba completamente equivocado. Debes ir a ver a su majestad y ayudarme a decirle que este sujeto nunca ha tenido doblez. Mi madre simplemente negó con la cabeza suavemente e hizo una pregunta sin relación. El 12º día del tercer mes del 36º año de Yuanjia, acompañé a la emperatriz viuda al monte del Loto para adorar a Buda y fui atacado por bandidos. Entonces bloqueaste una espada para mí. ¿Lo planeaste tú? El rostro de mi padre palideció como si recordara algo, y su voz se tornó de pánico. Escúchame explicarte. ¿Puedo explicarlo? Mamá negó con la cabeza y lo interrumpió. No necesito explicaciones. Solo quiero que respondas. ¿Sí o no? Padre tembló y se arrastró hacia ella, sin voz. Señora, escúcheme. Yo también tuve mis dificultades.
Mamá suspiró con los ojos llenos de arrepentimiento. Ya te di una oportunidad. Tras decir esto se dio la vuelta y se fue con su túnica ondeando como si cortara toda conexión. Bajé la cabeza, mi mirada se topó con la mirada suplicante de mi padre. Era como un perro sin dignidad, suplicando con urgencia. Evelyn, viendo nuestra relación padre-hija, por favor, intercede ante mi madre por mí. Por favor, pídele que me perdone. Retrocedo medio paso con la voz fría. Cuando envenenaste a mi madre, debiste saber que este día llegaría. La expresión de mi padre cambió al instante. Me miró con ojos llenos de odio, sin duda. Eres algo nacido de ese vientre poderoso y hambriento de mujer. Eres igual a tu madre. Nunca debí haberte mantenido desde el principio. Sus palabras se referían a cuando tenía 7 años y me mordió una serpiente venenosa. Ese día, mamá y papá discutieron acaloradamente. No sé por qué. Al atardecer, estaba solo en el patio recogiendo peonías. Pensé que si conseguía algunas hermosas, papá podría usarlas para convencer a mamá y hacer las paces con ella. Justo cuando acababa de recoger la tercera peonía, una serpiente venenosa se me acercó y se me enredó en la pierna. Los sirvientes que deberían haber estado a mi lado habían desaparecido. Estaba tan asustado que lloré hasta ahogarme. Justo entonces apareció mi padre. Usó su boca para succionar el veneno y luego llamó al médico imperial para que me tratara. En ese momento creí que mi padre era mi protector, mi héroe. Pero nunca pensé que él fuera quien había liberado a esa serpiente venenosa. Los hijos nacen para amar a sus padres, pero hay padres que no aman a sus hijos en absoluto. Solo se aman a sí mismos. Encerré a mi padre en el leñero, dándole solo una cama de madera con paja y un cuenco roto con restos de comida como excrementos de cerdo. Tras una media victoria luchando en la miseria, finalmente estaba a punto de morir. Me tapé la nariz y abrí la puerta del almacén. El hedor se filtró desde adentro provocando náuseas. Mi madre me había enviado a preguntarle a mi padre si ya reconocía sus errores. Mi padre yacía en la cama de madera, respirando débilmente, pero con los ojos aún llenos de resentimiento. Guardé silencio un momento y luego me dije, quizás mi padre no crea que está equivocado. Eres mejor culpando a los demás. ¿Cómo pudiste admitir tus propios errores? Caminé lentamente alrededor de la cama y finalmente me detuve frente a él. Un momento jurando a tu amada que jamás la traicionarías, al siguiente codiciando el poder de madre. Un momento haciendo el amor con la persona que amas, al siguiente fingiendo ser amable con tu madre. Es una verdadera lástima que tu padre no se haya hecho actor. Tu actuación ha sido tan perfecta todos estos años que hizo que tu madre confiara profundamente en ti. Papá abrió la boca para decir algo. Pero rápidamente le metí el pañuelo en la boca, con cara de asco. Por favor, no digas nada más. Sé que dirás que fue el exemperador Marco quien decretó tu matrimonio con madre, que te obligaron. Que si madre no hubiera insistido en casarte contigo, ya te habrías casado con tu amado. Todo es culpa de madre, ¿verdad? Es ella quien provocó que tú y tu amado estuvieran separados por la vida y la muerte, ¿no? Yo también bajé la mirada, con los ojos fríos como el hielo, pero madre te dio muchas oportunidades. Fuiste tú quien fue demasiado codicioso, queriendo ambos. Fuiste tú quien mató a la persona que amabas. Hice una pausa y saqué el pañuelo con voz suave pero llena de burla. Mi madre es muy bondadosa. Dijo que tras décadas de matrimonio, aunque la traicionaste y le hiciste daño, no soportaba verte sufrir así. Así que me pidió que viniera en su nombre para acompañarte en tu último viaje. Ah, sí. Fingí recordar algo diciendo sorprendido, olvidé decírselo a papá. Me he apropiado de todos tus bienes. Después de todo, papá dijo una vez que tus cosas tarde o temprano serían mías. Así que llevártelas antes no cambia mucho. Papá tenía la boca tapada y solo podía forcejear, emitiendo sonidos confusos. Miré con indiferencia y salí tranquilamente de la habitación, dando instrucciones a los sirvientes. El clima ha estado muy seco últimamente. Tengan cuidado de no provocar incendios en la mansión. Mirando el cielo azul y despejado, suspiré suavemente. Me pregunto que también habrán preparado el discurso fúnebre. Detrás de mí el fuego ardía con fuerza,
la luz roja iluminaba todo el cielo. Pero nadie se atrevió a apagar el fuego. Mi padre murió sin contemplaciones. Mi madre guardó luto y no salió. Durante este tiempo ocurrió otro incidente grave en el frente. Para complacer a Grace, William había encendido repetidamente balizas. Originalmente las balizas eran señales de emergencia cuando las tropas enemigas atacaban, utilizadas para alertar de un peligro crítico. Al ver las hogueras encendidas, generales y soldados pensaron que las tribus del norte habían atravesado la línea defensiva y rápidamente dirigieron tropas para responder. Pero al llegar, solo vieron a William y Grace tocando música y bailando en la muralla de la ciudad. Cuando las tribus del norte lograron romper la línea defensiva, William volvió a encender las hogueras, pero esta vez nadie acudió a rescatarlos. Como resultado, las tribus del norte capturaron 5 ciudades consecutivas. No solo la moral de los soldados cayó a un mínimo sin precedentes, sino que toda la corte quedó conmocionada. William y Grace fracasaron estrepitosamente, resistiendo a los elementos y finalmente lograron escapar de regreso a la capital imperial. En cuanto entraron en la ciudad, ambos fueron arrestados de inmediato. Para un comandante en jefe, el delito de desertar al mando era el mayor tabú. En el Palacio del Fénix, William se postró entre lágrimas y mocos, mientras decía: «Padre emperador, por favor comprenda. Todo fue porque esta persona embrujó a tu hijo. Fue ella quien me obligó a encender las hogueras. Estaba simplemente embrujado por ella. Es la reencarnación de un espíritu zorro». Grace estaba completamente atada, exhausta, con los ojos llenos de desesperación. Mira a los hombres irresponsables, aunque siempre digan que te aman, en el momento decisivo te abandonarán por sus propias vidas. El amor no puede vencer la naturaleza egoísta humana. Esta es la realidad. En mi vida anterior, el emperador Marco mató a Grace, mientras que Guillermo odiaba a su madre hasta la médula. Pero en esta vida, él personalmente empujó a Grace a la plataforma de ejecución. Salvo él mismo, no le quedaba nadie a quien culpar ni a quien resentir. El día de la ejecución, fui a la prisión celestial para ver a Grace, quien una vez fue una belleza de rasgos delicados, ahora se acurrucaba como una anciana, sin aliento. «Viniste a burlarte de mí, ¿verdad, Evelyn? Admito que ganaste». Dijo que me amaba. Todo era mentira, todo mentira. Reí suavemente con la voz ligera como la brisa. «De verdad quiero burlarme de tu insensatez sin conciencia de ti mismo. Pero en cambio siento lástima por ti. Fuiste ambiciosa, luchaste. Porque desde la infancia hasta la edad adulta, eso fue todo lo que te enseñaron». Le puse un pequeño trozo de piel de oveja en la mano con voz fría. «Puedes elegir seguir viviendo o morir sin dignidad. Dentro de 1 hora, si eliges vivir, la próxima vez que nos veamos, te daré la oportunidad de matar personalmente a William». Grace se aferró temblorosa a la piel de oveja como si fuera su última salvación, con los ojos llenos de odio mirando hacia el palacio oriental como un lobo hambriento. «Quiero vivir. Quiero matarlo personalmente». «¿Por qué quieres ayudarme?». Sonreí levemente rozando su palma con un dedo con la voz llena de desprecio. «Considérame tu hermana, mostrándote algo de compasión». Poco después mi madre, a pesar de su cuerpo enfermo, transportó personalmente grano y forraje y dirigió a las tropas al frente. La primera batalla fue una gran victoria. El emperador Marco aprovechó la oportunidad para emitir un decreto que restablecía el matrimonio entre Guillermo y yo como muestra de la gracia de la familia real. El día de la boda, mi madre aún no había regresado. Tras mucha deliberación, comprendí la intención del emperador Marco. Me usaba como rehén para advertirle a madre que estaba en sus manos, para que no se atreviera a actuar con presunción ni a reclutar tropas por amor propio. Para controlarme me envenenaba a diario con toxinas crónicas, pero yo se lo devolví todo a William con un poco de azufre como extra. Durante los 2 años que estuve en South Harbour, madre encontró a docenas de chicas con apariencias similares a Grace y las trajo a la mansión. Durante el día, Guillermo se entregaba a ellos, pero por la noche se enfrentaba a esos rostros que se parecían a Grace y maldecía y gritaba desesperado. Poco a poco las pesadillas se aferraron a él, su cuerpo se deterioró hasta el punto de quedar inválido y ya no podía embarazar a ninguna mujer. Tras ser depuesto Guillermo como príncipe heredero, el emperador Marco lo abandonó por completo y se dedicó a consolidar la casa real tomando consortes frenéticamente.
La emperatriz Victoria, como era de esperar, no estuvo de acuerdo, llorando y armando escándalos en la corte como una mujer celosa. Poco después, fue desterrada al Palacio Frío, poniendo fin a sus días de poder supremo. Al ver que Guillermo había sido debilitado por el polvo de 5 piedras, hasta el punto de no tener fuerzas para resistir, decidí dar un golpe de estado. Los ministros de la corte llevaban tiempo descontentos con la injusticia y el favoritismo del emperador Marco. Rápidamente se volcaron en mi apoyo. En el Palacio del Fénix, el emperador Marco se aferró frenéticamente a una joven de unos 11 o 12 años, usándola como escudo, con una apariencia caótica y presa del pánico. Hace tiempo que reconocí que madre e hija son lobos codiciosos que desconocen su lugar. En las sombras los arqueros habían tensado sus arcos, esperando órdenes de disparar. Vestía túnicas de dragón y avanzaba paso a paso, con la mirada llena de burla. Emperador Marco, tus palabras son completamente erróneas. Hemos llegado a este punto hoy. ¿No fuiste tú quien me obligó? Puedes preguntarles a los ministros aquí presentes. Bajo tu reinado, ¿quién no ha trabajado con miedo? Sonreí fríamente con voz serena pero cortante. En el 3er año de Yuansang, el valle del río sufrió inundaciones. Los ministros ofrecieron estrategias, pero tú te obstinaste una y otra vez, convirtiendo los desastres naturales en calamidades humanas. Con ira, los culpaste de todo y mataste a 100 ministros en un día. En el 10º año de Yuansang, la emperatriz Victoria hicieron una visita privada a la provincia de Min. Solo porque el prefecto de allí tampoco los reconoció, decretaron fuertes impuestos durante 5 años consecutivos. La provincia de Min carecía de grano, y la gente moría de hambre y llenaba las calles, incluso en años de buena cosecha. 3 años después, Guillermo mató a alguien en una disputa por una cortesana. Solo le dieron un castigo leve. Arresto domiciliario durante un mes. ¿Sabes a quién mató? Fue al hijo único del gran tutor. Incidente tras incidente, nada deja de causar resentimiento. Si no recordara el servicio que te brindó madre, el imperio de Avalon ya habría sido destrozado por las rebeliones. Eres incompetente, no distingues el bien del mal, pero siempre dudas y te proteges de madre. ¿Qué requisitos necesitas para ser emperador? El golpe se desarrolló con extrema fluidez. Puse a Guillermo en el trono mientras gobernaba desde la sombra. El grano que había acumulado previamente se transportó al frente, y las armas forjadas también quedaron en manos de generales y soldados. Los talentos que había cultivado en secreto también se incorporaron gradualmente a la corte y a la vida civil. Se ocupaban de asuntos prácticos, trabajando por el bienestar del pueblo. En menos de 3 años mi madre había obligado a las tribus del norte a retroceder al gélido páramo, dejándolas solo con la posibilidad de sobrevivir miserablemente. Cuando mi madre regresó triunfalmente, me paré ante la puerta de la ciudad y grité, dando la bienvenida respetuosamente al supremante regreso. Para entonces, ya había cambiado mi apellido por el de mi madre. Ahora era emperador, así que naturalmente mi madre era la emperatriz suprema. En cuanto a William, ese inútil, Grace ya lo había matado de un espadazo en la garganta. Probablemente su cuerpo fue destrozado y devorado por perros salvajes en algún cementerio. Mi madre me preguntó por qué dejé que Grace matara a William. Fruncí el ceño ligeramente y respondí, temeroso de ensuciarme las manos. Ver a los perros dormitar es más interesante. Además, soy Grace Stirling, la hija ilegítima del Lord Real de Stirling. Tras el fallecimiento de mi madre, viví dependiendo de mi nodriza, Nanny King. Cuando otros niños podían fingir ser consentidos en brazos de sus padres, ni siquiera había visto la cara de mi padre. Nanny era una mujer bajita y gordita. A menudo contaba historias sobre el amor entre mi madre y mi padre como si fueran cuentos de hadas, pero por las noches señalaba la placa conmemorativa de mi madre y maldecía. Eres un auténtico necio. Ni siquiera pudiste conservar el corazón de un hombre. Estás muerto y acabado, pero me dejaste esta carga. ¿Qué pecados cometí en mi vida pasada? No solo tuve que apoyarte una vez, sino que ahora también tengo que criar a tu desafortunado hijo. Si hubiera sabido ser humilde y conservar el corazón de Lord Henry en vida, ¿cómo tendría Grace que vivir conmigo en esta habitación ruinosa sin siquiera un trozo de carne? Cada vez que me regañaba, lloraba apretando los dientes. Cuando tenía 4 años, mi padre finalmente apareció.
Era idéntico al del retrato de mi madre. Alto, de rasgos refinados y amables. Pero cuando se inclinó para acariciarme la cabeza, su mirada era indiferente, igual que la de mi niñera al elegir verduras en el mercado matutino. Tenía miedo y me escondí detrás de la niñera. Papá me miró un rato, luego sus ojos reflejaron decepción. Se dio la vuelta y se fue inmediatamente. En cuanto se fue, Nani, furiosa, me pellizcó el brazo con una sonrisa. Llámalo padre. Si no sabes complacerlo, ¿cómo podemos vivir bien? Nani fue contundente y lloré de dolor. Otros decían que sus padres cargaban a sus hijas todos los días y les contaban cuentos de hadas. Decían que sus padres les compraban espino confitado agridulce para sus hijas después del trabajo. ¿Pero por qué mi padre no me llevaba? ¿Sería porque no era lo suficientemente buena? La siguiente vez que mi padre regresó, ya había aprendido a levantar las comisuras de los labios en una sonrisa radiante. Aprendí a abrir los ojos de par en par con dulces lágrimas y preguntarle, «Padre mío, hoy no pareces feliz». ¿Por qué? Desde entonces la vida para Nani y para mí se volvió mucho más fácil. Nani decía que yo era como una flor parlante. Ella me enseñó la gracia, recuérdalo bien. Todos los hombres en este mundo son iguales. Las mujeres solo podemos vivir dependiendo de ellos. Para vivir bien, hay que saber abandonar el respeto propio y ser humilde. Lo que los hombres quieran, debemos dárselo. Tomé las palabras de Nani King como la brújula de mi vida. Me esforcé aún más por complacer a mi padre. A los 7 años conocí a su otra hija. Era la única princesa del imperio de Avalon, querida por todos desde la infancia. Cabalgaba libremente por las calles, combatiendo el mal y ayudando a la gente. Al verla así, me di cuenta de que solo era una hija ilegítima, indigno de ser pesado. Mi madre ni siquiera era una concubina oficial. Cuando papá regresó, lloré y le pregunté por qué me miraba como si mirara a otra persona. Pensé que quizás se acordaba de mi madre. Dijo que sí, y solo fingían que se conocían. Su corazón solo pertenecía a mi madre. Eran lobos y tigres quienes lo separaron de ella. Lo obligaron a casarse como es debido y luego la obligaron a morir. Eran las mujeres más malvadas del mundo. Debo considerarlas enemigas toda mi vida. Se lo conté a la niñera. Rara vez se quedaba callada mucho tiempo y luego suspiraba con gracia. Hay personas y cosas. Si puedes luchar, lucha. Si no puedes luchar, déjalo ir. Más tarde mi padre me llevó ante el príncipe heredero William. Mi primer contacto con el poder me hizo comprender que la supuesta reputación de Evelyn Stirling se debía solo al favor del emperador Marcus. Ella podía hacer lo que quisiera. Así que tuve que aferrarme fuertemente al príncipe heredero William. Quería convertirme en emperatriz. Quería convertirme en la mujer que estaba al lado del hombre más noble del mundo. Pero me sobrevaloré. Estaba demasiado ansiosa por demostrar el amor del príncipe heredero William por mí delante de Evelyn. Pero ella nunca me había puesto en sus ojos. Se burló de mí y me menospreció, me pisoteó hasta convertirme en lodo negro. Cuando maté al príncipe heredero Guillermo con una sola espada, sangre fresca manchó todo mi vestido. Se quedó allí mirándome con ojos fríos y luego dijo, matar gente es muy difícil, ¿verdad? Depender de los hombres es aún más difícil que matar gente. La miré y le pregunté, claro que podrías haberlo matado tú mismo. ¿Por qué me das esta oportunidad? Se rió burlonamente con la voz llena de desprecio. Su sangre sucia no es digna de mancharme las manos. Solo alguien tan sucio como tú es digno de hacer esto. Incluso la venganza fue su caridad conmigo. Nunca podría igualarla. La siguiente vez que abrí los ojos, descubrí que había renacido, regresando al día exacto en que mi padre me dijo que sedujera al príncipe heredero William. Inmediatamente me solté del abrazo del príncipe heredero William y grité fuerte, ¡ah! ¡Socorro! ¡Incorrección! ¡Socorro! Entonces corrí directamente a los brazos de Evelyn, con lágrimas corriendo. Hermana. Sálvame. Lección de la venganza de la princesa renacida. Esta historia nos enseña que la ambición ciega y la dependencia de los demás conducen a la destrucción. Grace representa a quienes solo saben confiar en los hombres,
mientras que Evelyn demuestra el poder de uno mismo, la confianza y la independencia. El verdadero poder proviene del conocimiento, las habilidades y la capacidad de protegerse a uno mismo, no de complacer a los demás. Debemos construir nuestro propio valor en lugar de sacrificar la dignidad por amor. El cuento advierte contra el riesgo de poner todo el futuro en manos de otra persona, ya que incluso las promesas más profundas pueden romperse cuando el interés propio está en juego.